alcemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. A la ley aún nos queda denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Muy bien, hermanos, muy buenos días, un feliz sábado a cada uno de ustedes. Nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos con nuestro Dios por este privilegio que nos da de poder estar delante de su presencia en este día. En el nombre de nuestro Dios tengamos un feliz sábado y que la paz de nuestro Dios nos acompañe en este día. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. No sin antes de comenzar, vamos a doblar nuestras rodillas y tener la palabra de oración a todos nuestros hermanos que vean la transmisión posteriormente o los que sigan, pues en el nombre de nuestro Dios, un abrazo fraternal, un abrazo de feliz sábado, un abrazo de hermanos en Cristo. Y la verdad, hermanos, nos sentimos contentos de estar en este día delante de la presencia de nuestro Dios. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a tener la palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos una vez más con el único propósito de alabar tu nombre. Te pedimos una bendición especial por cada uno de nosotros, por nuestros hermanos en la fe, a donde quiera que ellos se encuentren. Por el privilegio, Señor, de la vida, danos, Señor, las fuerzas físicas, espirituales para poder hablar, Señor, en este día conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser un instrumento escogido en tus manos. Bendice, Señor, tu mensaje, que que se despliegue de la palabra de Dios en la escritura y en los testimonios, sea, Señor, dirigido por tu mano poderosa. Úngenos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Muy bien, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios y lo vamos a hacer cantando el siguiente himno, el himno número 378, firmes y adelantes. Así que vamos a esperar el canto que pueda estarse y los hermanos que puedan entonces unirse con nosotros para alabar el nombre de nuestro Dios. Himno 378. Himno número 378, firmes y adelante. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con este hermoso canto.
hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Dios, y óigalo el haberlo lleno de pavor, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente el pueblo del gran Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo pueblo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es el amor, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser, nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. El siguiente himno que vamos a entonar es el himno 477, Santo Día. Santo Día. Santo día que el Señor en Edén santificó y lo dio como señal del poder que nos creó. Santo sábado de paz, bendecido del Señor.
Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana, antes de tener la palabra de oración, de comenzar el estudio de las Sagradas Escrituras, vamos a dar lectura a la cita de esta mañana, allá en el libro de Primera de Timoteo 4:1, dice la palabra de nuestro Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La palabra de nuestro Dios en esta mañana es clara por medio de la carta a Timoteo que dirige el apóstol Pablo. En los postreros tiempos o en los postreros días, la apostasía se vería entonces intensificada y muchos serían arrastrados por ello. En la serie de temas que hemos estado compartiendo nos hemos basado respecto a la apostasía, y una vez más, si ustedes recuerdan, a los que vieron la transmisión pasada, vimos cómo en los días de Cristo el pueblo judío estaba particionado totalmente en apostasía, cada uno con sus doctrinas diferentes, los fariseos, los saduceos y todos aquellos que estaban en ese tiempo. Muy bien, antes de abrir la palabra de nuestro Dios, vamos a arrodillarnos y pedir la bendición y la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, y le invitamos de igual modo a los que gusten acompañarnos a donde quiera de que estén. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, antes de abrir tus sagradas escrituras y leer los testimonios, queremos pedirte que tú nos dirijas, que tú seas, Señor, que hable por medio de nosotros. Y este mensaje pueda llegar, Señor, a los hogares, a los oídos, a los corazones que estén necesitados de escuchar tu verdad. Danos, Señor, tu bendición y acompáñanos. Tu palabra dice, Señor, que donde nos reunamos 2 o 3 en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Bendice a tu iglesia también, Señor, a donde esté reunida, buscándote, Señor, en espíritu y en verdad. Te pedimos, Señor, que tú guíes a tu pueblo, a tu iglesia en estos postreros tiempos. Danos, pues, Señor, la bendición y la seguridad que caminas con nosotros en este día. En Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar entonces un mensaje en el cual vamos a escudriñar las Escrituras. Vamos a ver lo que ya leímos, lo que dice la carta a Timoteo por medio del apóstol Pablo. Ahora, nuestra posición como pueblo adventista es prácticamente basarnos a la ley y al testimonio. La palabra de nuestro Dios dice lo siguiente en la Review and Herald, 29 de diciembre de 1896. Dice lo siguiente la palabra de nuestro Dios: muchos conocen tan poco el contenido de sus Biblias que no están firmes en la fe. Quitan los hitos antiguos y como resultado son llevados de un lugar a otro por vientos de doctrinas y errores. ¿Sí? La falsa ciencia está desgastando el fundamento de los principios cristianos. Y los que una vez estuvieron en la fe y los que van, dice, a la deriva, alejándose de los hitos bíblicos y se divorcian de Dios mientras siguen llamándose sus hijos. Review and Herald, 29 de diciembre de 1896. La palabra de nuestro Dios, hermanos, en este último tiempo es muy claro. Muchos conocen tampoco el contenido de sus Biblias, ¿sí? Muchos, no son pocos, son muchos. De esa forma, entonces, nosotros desconocemos los hitos antiguos y como resultado son llevados, dice, de lugar en lugar por los vientos de doctrinas y errores. En verdad, hermanos, cuántos cristianos habremos en el mundo? ¿Cuántos cristianos nos regimos bajo una misma Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Y aún teniendo todo esto, dice el Espíritu de profecía en esta mañana, son llevados por vientos de doctrinas y errores. El apóstol Pablo claramente lo mencionó
al joven Timoteo. En la cita que leíamos hace un momento, en la carta primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, la palabra de nuestro Dios dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra de nuestro Dios nos hace un énfasis respecto a los acontecimientos finales. Si bien la iglesia conoce que en el tiempo final, en esta semana las noticias nos están hablando de la guerra que hay allá en Israel y Palestina, los bombardeos, la gente muriendo, y todo eso está basado en la palabra de Dios, Mateo 24. Pero pasarán terremotos, inundaciones, huracanes, diferentes cosas. Pero cuando nosotros vemos en el seno del pueblo cristiano y sobre todo en el pueblo de Dios, también como ocurren acontecimientos allá afuera en el mundo, también ocurrirán dentro. Y uno de esos acontecimientos tiene que ver entonces con las doctrinas falsas, los vientos de doctrinas falsas y errores que se van a postular. Inclusive se van a llegar a creer. Estudiábamos entonces la vez pasada, en la transmisión pasada, respecto a la situación que vivía o la condición que vivía el pueblo judío. Los judíos prácticamente basaban su fe solo por el hecho de haber nacido en el linaje del pueblo de Dios. Se afianzaban tanto en tener tanta seguridad porque tenían en su seno el templo de Jerusalén. Estaban guiados bajo los 10 mandamientos, guardaban el sábado en torno al santuario, ellos practicaban todos los ritos, los sacrificios. Y aún así, cuando Jesús le tocó venir, Jesús se los declaró en Lucas: no conociste el tiempo de tu visitación. Y se encuentra con una situación Jesús al voltear a ver a los judíos particionados, divididos. Habían fariseos, saduceos, escribas, galileos, nazarenos, prosélitos, publicanos, herodianos, celotes, y cada uno de ellos con una mentalidad diferente, con doctrinas totalmente diferentes a los establecidos en su momento por Dios, cuando Dios escogió a ese pueblo y lo llamó, ¿sí? Y lo plantó, como dice el profeta, y le hizo entonces, hermanos, una nación diferente a la demás. Pero cuando Jesús viene, se lo encuentra totalmente apartado de esos principios, viviendo en una apostasía tan tremenda, y dice: deseado de todas las gentes, que Jesús se terminó apartando de ellos, del templo, de los sacerdotes, de los hombres que incluso habían sido instruidos en la ley, y fueron entonces a buscar a otra clase de personas que en verdad abrazaran el mensaje de verdad presente para ese tiempo. Esto lo pueden ver, pueden ir allá a nuestra cuenta en Facebook, como Carlos MB, y pueden ver el tema anterior para que puedan entender, por los que no tuvieron oportunidad de ver lo que estamos mencionando, ¿sí? Ahora, queridos hermanos, esa fue la condición del pueblo de Dios, pero ahora Pablo le dice a Timoteo que en el último tiempo vendrían entonces también apostasía, falsas errores, vientos de doctrina. Si Jesús le hubiese tocado venir en esta generación a la cual nosotros vivimos, se encontraría a un mundo cristiano totalmente subdividido, una vez más, particionado. La vez pasada entonces buscábamos cierta información sobre el asunto de cuáles son las religiones que hoy en día están en este mundo, o de las reconocidas, pues, como suele suceder o suele mencionarse. Y nos encontrábamos entonces con una situación, la verdad, bastante amplia, un abanico entonces hoy en día de religiones, y cada uno con su postulado, cada uno con sus doctrinas, cada uno entonces con diferentes pensamientos. Y lo que más llama la atención, como decía el espíritu de profecía, es que todos tenemos entonces la Biblia, y aún teniendo la Biblia, entonces el mundo cristiano ha sido arrastrado por esos grandes vientos de doctrinas y errores. La respuesta que nosotros encontramos es la siguiente, que les voy a mostrar en pantalla. Ahí está la respuesta. No sé si
puedan alcanzarla a ver. Pero esto es lo que dice entonces a las personas que hacen la evaluación sobre las religiones. Por antigüedad, el judaísmo se posiciona en el primer lugar. Creen en Dios, tienen la Torá, o sea, el Antiguo Testamento únicamente. Viene el segundo, el islamismo, el Islam. El Dios de ellos se llama Alá. El profeta de ellos es Mahoma y el libro que ellos leen es el Corán. El tercero está posesionado el cristianismo, que los cristianos creemos en Dios y sobre todo en Cristo, por de ahí el nombre, y los mandamientos, la Biblia, algunos. Ahora, lo que llaman, bueno, está también el hinduismo y está el budismo como quinta religión posesionada en la lista. Pero de lo que nos llamó la atención personalmente es ver cómo el cristianismo, si tú entras al cristianismo, hay una variedad de denominaciones religiosas enormes, ¿sí? Enormes. Y ahí está el catolicismo, el adventismo, el bautista, el presbiteriano, bueno, todos los que creemos en Cristo estamos dentro de esa clasificación. 5 religiones que dominan entonces el mundo y el cristianismo es el que más está particionado. Es un abanico entonces de denominaciones religiosas cristianas hoy en día. Y cuando Jesús vino se encontró al judaísmo particionado de la misma situación. Hoy en día entonces el apóstol Pablo nos menciona que estamos en el último tiempo y las doctrinas, los vientos de doctrina son espíritus engañadores, doctrinas de demonios, lo cual hoy en día estará rigiendo sobre el pueblo cristiano. Y esta carta a Timoteo es muy interesante e importante para nosotros en este tiempo tan difícil. ¿Por qué? Porque fuera de lo que hoy en día está el cristianismo, dentro del cristianismo estamos nosotros inmersos ahí, el adventismo. Y es algo tremendo saber que estamos en el último tiempo y las series pasadas hablamos de la apostasía alfa, la apostasía omega. Y hoy en día, hermanos, hay una situación tremenda porque estudiábamos en la transmisión pasada que el pueblo judío fue destruido porque no conoció el tiempo de su visitación. Fue un remanente que se salvó a la advertencia que Cristo Jesús hizo. Y en Testimonios, número 4, Testimonios, dice la siguiente cita en la página 114, párrafo 2. La misma desobediencia y fracaso que se vieron en la iglesia judaica han caracterizado en mayor grado al pueblo que ha tenido la gran luz celestial de los últimos mensajes de amonestación. Pregunta aquí el espíritu de profecía, la sierva del Señor. ¿Dejaremos que la historia de Israel se repita en nuestra vida? Es que cuando nosotros volteamos a ver al adventismo actual, vemos una situación tremenda en el adventismo de hoy. Vemos prácticamente a lo que hoy está basado como la conferencia general, ecumenismo, reuniones ecuménicas, apostasía, doctrinas cambiadas desde el 55, 56, 57. Por eso surge el libro Preguntas sobre Doctrinas, pactos de convenios con el catolicismo desde el año 2000. Actividades prácticamente fuera de los principios de Dios. Y esto es lo que está viviendo el pueblo de Dios hoy en día. ¿Saben lo que sucedió o lo que está ocurriendo cuando este barco que parece hundirse en apostasía, en ecumenismo? Entonces muchos comenzaron a saltar de ese lugar y lo mismo hizo Jesús en su tiempo, deseado de todas las gentes, lo menciona. Jesús se apartó de todo eso, no le quedó otra opción porque veía cómo los fariseos, los saduceos, que eran las 2 sectas que dominaban al judaísmo, tenían tan prácticamente sumergido en la apostasía al pueblo de Dios. Pero hoy en día, queridos hermanos, Satanás ha sido tan astuto. Cuando el mundo cristiano, cuando el mundo adventista está viendo la apostasía que hoy en día hay en el seno del pueblo de Dios, entonces hoy en día comienzan a surgir muchas particiones del adventismo también, y de los que hemos conocido y los que hemos visto por las redes sociales personalmente, incluso hemos platicado con algunos de ellos. Está entonces el movimiento de la iglesia
adventista del movimiento de la Reforma. 1914 surge esta agrupación. 1930-35 surge lo que es la vara del pastor y hasta hoy en día, hermanos, está ese movimiento. Y si tú le preguntas a cada uno de ellos, pues ellos dicen, pues nosotros somos, y la iglesia mayor, la iglesia madre, como ellos le llaman, o sea, el adventismo del séptimo día, fundado por Dios, están mal. Entonces nosotros somos ese remanente que Dios está levantando. Y tú hablas con los adventistas de la Reforma, entonces tienen 30, 31, 32 nuevas doctrinas, ¿sí? Y viene la vara del pastor y lo mismo te vuelve a decir, y comienzan a surgir nuevos grupos, los del 2031, el Evangelio Eterno con sus ideas futuristas, trompetas al futuro, 3 años y medio de persecución al futuro. Los que comienzan a poner fechas del cumplimiento de la lluvia tardía, del fin del tiempo de gracia, y están también por ahí los otros de las fiestas judías, que hay que hablar entonces los nombres de Dios como lo hacen los judíos, los pipinyeristas, el sábado equivocado porque no es un sábado lunar, que otra agrupación no existe, el Espíritu Santo como persona, y etcétera, etcétera, etcétera. Y puede que esa lista entonces comience a incrementarse, comience a crecer. Y esta es la condición entonces del pueblo adventista hoy, la corporación hundiéndose cada vez más en la apostasía, en el ecumenismo. Y por otro lado, los grupos que comienzan a surgir con diferentes doctrinas, con diferentes posiciones, diferentes interpretaciones. Y esto es entonces el adventismo de hoy. Y por eso, queridos hermanos, tuvimos que ver la situación del pueblo judío en los tiempos de Cristo, para ver cuál fue la reacción de Cristo al ver la misma situación que se vive hoy. Entonces vamos a tener una vislumbre, una visión que Dios nos dé para cómo actuar cuando confrontamos o vivimos dentro de este adventismo del 2021. La palabra de nuestro Dios entonces es muy clara al amonestar. Y vamos a irnos a lo que dice el libro de Jeremías 6:16. Porque todos nos preguntamos, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando vemos esta situación? Todos ellos son adventistas, todos ellos guardan el sábado, todos ellos guardan los mandamientos de Dios, todos ellos usan el espíritu de profecía, todos ellos usan la Biblia. ¿Qué pasaría si Cristo hubiese venido entonces en esta generación a la tierra? Yo creo que también lo crucificaríamos. Cada adventismo con su idea diferente, cada adventismo con sus fechas diferentes, cada adventismo con su interpretación diferente. Y por eso les vuelvo a invitar una vez más que cuando tengan tiempo, un momento, vayan y vean el tema anterior, ¿sí? Para que le podamos dar un seguimiento. El libro de Jeremías 6:16. Esto es lo que decían los verdaderos siervos de Dios que eran enviados. Jeremías habla al pueblo de Dios. Así dice Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas lamentablemente el pueblo de Dios dijo: no andaremos, no queremos. El otro profeta de Dios, Isaías 58. Isaías 58, porque hoy en día tenemos un gran desafío. Ya no solo es hablar del ecumenismo, ¿sí? En la corporación, ya no es solo hablar de la falsa doctrina, de la falsa adoración. Ahora tenemos un doble reto con los diferentes grupos que tienen diferentes doctrinas hoy en día, diferentes posiciones. Dice la palabra de nuestro Dios, Isaías 58, 1 y 2. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Hemos tenido la oportunidad entonces de debatir con estas personas que tienen estas diferentes posiciones. Y cada uno tiene una idea a su forma de cómo él la plantea, cómo él la sitúa y defiende su posición. Por eso dice el profeta Isaías: piensan a ver
como caminado como gente que obra justicia y que no se han alejado de su Dios. Y ellos sienten tener la verdad. Ellos sienten entonces tener la razón. Pero la palabra de Dios, hermanos, ni nosotros entonces, ¿cómo podemos estar seguros? Pues hagamos como los bereanos. Vayamos a las sendas antiguas. Investiguemos en verdad si cada uno de estos tiene una verdad pura. ¿De qué nos sirve tener una verdad al 90 o el 99.9%? Mezclar la verdad y el error es lo peor que podemos hacer. Es mejor estar errados que engañar y torcer la palabra de nuestro Dios. Por eso la exigencia de Dios por medio de los profetas es: párense en los caminos, miren, observen, busquemos, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es el verdadero adventismo que Dios estableció en 1844? En el libro El Otro Poder, en la página 30, encontramos las doctrinas peculiares de nuestra fe. En el libro Evento de los Últimos Días, que me parece que lo tenemos, ese libro por acá. Aquí está, Evento de los Últimos Días, una recopilación de esto. En la página 44, 45, nos trae entonces cuáles son las doctrinas peculiares de nuestra fe como adventista, ¿sí? Y está basado en el libro del Otro Poder, porque es una recopilación de ello. La palabra de nuestro Dios nos dice cuál es la iglesia de Dios en los últimos días. Y Dios ha dejado instrucción de quiénes somos, qué es lo que creemos y a dónde nos dirigimos. Cuando Jesús estuvo sobre esta tierra, queridos hermanos, le tocó a Cristo confrontar cada partición, cada doctrina diferente que había dentro de los judíos. Los saduceos, para ponerles un ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección. Y un día vinieron a Cristo y le dijeron: mira, una mujer se casó con su esposo, no dejándole hijos. Falleció el esposo y tomó a otro hermano y el otro, y así pasaron los 5, 7, ¿sí? ¿Cuál de ellos, si es que hay resurrección, va a ser de ellos su esposa? Y esa situación se la planteaban a Cristo, no tanto por conocer la situación que iba a ocurrir con esa mujer, sino porque ellos no creían en la resurrección, pero había un remanente que había creído las doctrinas de Cristo. Cuando María y Marta perdieron a su hermano Lázaro, Jesús se acercó a ella y le dice claramente: no te preocupes, tu hermano va a resucitar. Y la respuesta de esta mujer dijo: sí, claro, yo sé que en el día postrero va a resucitar. Pero había un fuerte grupo de saduceos que eran judíos, que conocían la ley de Dios, que desconocían, que erraban, que negaban la resurrección que Cristo había entonces enseñado. E inclusive el patriarca Job creía: yo sé que mi Redentor vive, y aunque deshecha esté mi carne en aquel día, yo mismo he de ver con estos ojos, decía el patriarca Job. La palabra de nuestro Dios entonces nos dice claramente que hoy en día existen todos estos vientos de doctrina por una sola razón. Leímos la cita de la Review Rangera el 29 de diciembre de 1896. Muchos conocen tampoco el contenido de sus Biblias, que no están firmes en la fe. Quitan los hitos antiguos y como resultado son llevados de lugar a otro por vientos de doctrinas y errores. Y esto, hermanos, hoy en día lo vemos claramente dentro del pueblo de Dios, y por eso han surgido tantos movimientos. Ha surgido tanto ecumenismo, tanta apostasía, porque hemos cerrado en la palabra de nuestro Dios. Y es por eso que Dios nos manda hoy en día. Cuando Dios escogía a sus siervos, los profetas, y por eso nuestra posición hoy en día es a la ley y al testimonio. Cuando Dios escogía a estos hombres de la fe, prácticamente Dios los enviaba a llevar un mensaje. En la palabra de nuestro Dios por medio del profeta Ezequiel, vamos a ir a Ezequiel capítulo 33, versículo 7. Esto es la situación que hemos de vivir si conociendo esto que está ocurriendo y no hablamos. Dice versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera el impío, impío, de cierto morirás,
Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que él se aparte y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma o habrás librado tu alma. Por eso Dios levantaba a profetas como Jeremías, como Isaías. Y hoy en día hay un mensaje que amonestará, que reprenderá entonces también a esta última generación. Y ese mensaje lo dice Malaquías 4. Ese mensaje lo dice Apocalipsis 14, 6 al 12. Apocalipsis 18. La palabra de nuestro Dios, hermanos, en ninguna manera se equivocó. Una de las formas que nosotros tenemos para defender la verdad, entonces, es la Biblia y el espíritu de profecía. Sí. ¿Y por qué es necesario, queridos hermanos? Vamos a adentrarnos entonces a un tema. ¿Por qué es necesario estudiar los escritos de los pioneros? Hay muchas personas en las redes sociales cuando hemos debatido sobre sus posiciones y dicen no. Entonces si fue lo que creía Miller, si fue lo que creía Jaime Guay, si es lo que creía Alonso Tellón, si es lo que creía José Bey, ellos no, porque prácticamente ellos no fueron inspirados como Elena de White. Y comienzan a torcer entonces los principios que el espíritu de profecía menciona para sostener que Cristo viene en 2031. Utilizan el espíritu de profecía para sostener que el Espíritu Santo no es persona. Utilizan el espíritu de profecía para sostener que hay que volver a las fiestas, los principios de los judíos. ¿Sí? Y en comenzar a hablar entonces el nombre de Dios como Yahweh y todas esas cosas que comienzan a hacer, a practicar la Pascua, a practicar muchas cosas, hermanos. Es impresionante cómo el enemigo entonces está cegando al pueblo adventista de este tiempo. Y por eso nos es necesario ir a esta situación. Y para ver esto, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ir en el libro de Proverbios 22, 28. Dice la palabra de nuestro Dios, un proverbio, un texto que contiene sabiduría. Desde luego toda la palabra de nuestro Dios es sabiduría. Dios mismo la reveló. Dice la palabra de nuestro Dios, Proverbios 22, 28. No remuevas, y vamos a ponerle en pantalla para los que podamos leerlo juntos. No remuevas o no traspases los linderos antiguos que pusieron, ¿quiénes? Que pusieron tus padres. En este caso estamos hablando entonces del adventismo hoy en día. Nuestros padres, los pioneros adventistas, fueron entonces dirigidos por Dios para cimentar esos linderos, esos pilares antiguos. Por eso citamos Evento de los Últimos Días, páginas 44 y 45. O pueden ir a leerlo completo al libro El Otro Poder en la página 30 en adelante, un capítulo especial para hablar sobre las doctrinas, sobre los pilares de nuestra fe. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? No negamos, queridos hermanos, porque esto es una situación que también nos las refutan, que porque ellos venían de diferentes denominaciones, tenían diferentes doctrinas, desde luego así fue. Pero llegó a un punto en el cual Dios los utilizó para clarificar todos estos puntos doctrinales y hacerlos entonces solo un pueblo. Por eso cuando comienza este párrafo de la página 45 del espíritu de profecía en el evento de los últimos días, claramente la expresión de la sierva del Señor dice lo siguiente: el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario. Ahí comienza entonces a desplegar toda la doctrina que sostiene hoy en día esta fe. Y la palabra de nuestro Dios nos dice también por medio de Apocalipsis 14:13. Oí una voz que decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Sí?
¿Qué es lo que hoy en día sigue de ellos? Si ya descansan en el Señor, si ya bajaron a la tumba, y si hay una doctrina que sostenemos entonces como adventistas, es el séptimo pilar, la no inmortalidad de los malvados, ¿sí? Pero ¿cómo es que ellos continúan sus obras? Pues lo que ellos entonces escribieron, lo que ellos sostuvieron, es lo que habla para nosotros hoy como adventistas del séptimo día que somos. En una revista, la Review and Herald, mayo 25 de 1905, dice lo siguiente en este escrito, en esta publicación de este periódico. Incluso el título es Nuestros periódicos. Aquí está, miren la base, el original en el inglés, Review and Herald, 25 de mayo de 1905. Ustedes pueden ir a la página oficial, a donde están los archivos adventistas, y buscar esta información. Allí está disponible para todos. Dios ha dado, dice lo siguiente, escuchen lo que dice aquí, está escrito: Dios me ha dado luz sobre nuestros periódicos. ¿Qué es o qué son los periódicos? Él ha dicho que los muertos han de hablar. ¿Y cómo? ¿Cómo han de hablar? ¿En qué sentido han de hablar? Sus obras los seguirán. Repetir las palabras de los pioneros es nuestro trabajo. Quien sabe lo que cuesta buscar la verdad como un tesoro escondido, y quien trabajó para poner los cimientos de nuestros trabajos. Entonces, esta situación, hermanos, es en verdad algo impresionante. Dice en este relato lo siguiente. Continúa diciendo este escrito: la palabra que han dado es que lo que estos hombres han escrito en el pasado y que se escribía en ese tiempo en la revista de Señales de los Tiempos, no se deje los artículos que él anhela en la letra fina. No trates de amontonar todo en un número de papel. Deja que la impresión sea bueno, y deja que las experiencias vivientes sean puestos en papel. Debajo tomé una copia de Ecos de la Biblia. Mientras lo miraba, había un artículo del pastor Haskell y uno del pastor Collins. Mientras ponía el papel hacia abajo, dije: estos artículos deben ser reproducidos. Hay verdad y poder en ellos. Los hombres hablaron mientras se movían por el Espíritu Santo. La vez pasada, entonces, platicaba por las redes sociales con una persona que cree en la venida de Cristo el 2031. Y le ponía las citas del pionero adventista Andrews. Andrews hace un estudio impresionante, hermanos, sobre los 6,000 años, y descarta totalmente la posición que hoy en día tienen los del 2031. Andrews desnuda, desenmascara ese engaño total, y le ponía las citas. La respuesta que este hombre me dio por las redes sociales es: aunque lo diga Andrews, pero Andrews no fue usado por el Espíritu Santo como lo fue Elena de White. Miren lo que está diciendo aquí la sierva del Señor en la Review and Herald, 25 de mayo de 1905. Los hombres hablaron mientras se movían por el Espíritu Santo. Y en este caso está hablando de Haskell y el pastor Collins también. Estos hombres también fueron usados por el Espíritu Santo en su momento para desenmascarar los errores de doctrinas que a ellos les tocó refutar en su tiempo. Por eso el subtítulo de la siguiente parte es la necesidad de ser observadores y analizar profundamente lo que está escrito. El otro poder, el libro El otro poder, página 45, del cual ya hemos comentado algo sobre que ahí está plasmado las doctrinas de nuestra fe, dice lo siguiente: debemos estudiar la verdad por nosotros mismos, ¿sí? No deberíamos depender de ningún ser humano que piense por nosotros. No importa quién sea ni en qué puesto se encuentre, no hemos de mirar a ningún hombre como el criterio perfecto para nosotros. Por eso hace un momento incluso yo les decía: ¿cómo creer lo que yo les estoy diciendo? Pues hagamos como los bereanos. Hagamos como el consejo de Jeremías 6:16. Vayan a las sendas antiguas, la Biblia sobre todo, y los escritos del Espíritu de profecía. Tenemos hoy en día la tecnología, los archivos adventistas están disponibles para todos.
¿sí? El Centro Guay por medio de la página oficial está abierto para todos. No hay entonces hoy en día excusa ni pretexto de no ir por nosotros a investigar. Debemos desarrollar individualmente un carácter que soporte la prueba del día de Dios. No deberíamos enamorarnos de nuestras ideas y pensar que ninguno tiene derecho de interferir en nuestras opiniones. Cuando nosotros caminamos en una dirección equivocada y alguien viene con un escrito no nos queda otra cosa más que, como los bereanos, aceptar la verdad y convertirnos verdaderamente en hijos de Dios. Porque los vientos de doctrinas, hermanos, están soplando de todas partes, desde los 4 puntos cardinales. Tú ves los vientos de doctrina venir sobre la verdad. Además de eso, dice lo siguiente también el libro del otro poder. El registro de la experiencia del pueblo de Dios en la historia temprana de nuestra obra debe volver a publicarse. Hablando de los pioneros que han de seguir sus obras, como dijo Apocalipsis 14:13. El registro de las experiencias del pueblo de Dios en la historia temprana de nuestra obra deben volver a publicarse. ¿Qué era lo que creían entonces los pioneros adventistas? ¿Creían en 3 años y medio de persecución? ¿Creían que Cristo viene en el 2031? ¿Creían que había que volver a las fiestas judías? ¿Cuántos registros encontramos que Elena de White entonces comió la Pascua una vez más? Celebró las 7 fiestas. ¿Cuántas veces hemos visto toda esta situación que hoy en día se está adentrando dentro del adventismo? Hoy en día me decía un hermano aquí en la parte del sur de México, está fuerte esto, que hoy en día ese grupo está entonces ya practicando la circuncisión una vez más. ¿Sí? Es tremenda la situación que se está viviendo dentro del adventismo. ¿Y cuál es la triste realidad? Es que un día entonces conocieron la verdad, se dicen ser adventistas del 7º día, esta gente del cual les menciono. Muchos de los que han conocido la verdad desde entonces ignoran la forma como el Señor actuó. La experiencia de Guillermo Miller y sus asociados, el capitán del José Bates, y otros pioneros del mensaje adventista deberían mantenerse viva ante nuestra gente. Impresionante cuando nosotros leemos la biografía o lo que hizo Guillermo Miller, que la mancha más grande que quizás entendemos hoy en día, pero gracias a Dios después se entendió, fue creer la venida de Cristo el 22 de octubre de 1844, pero por la luz que Dios ha dado, creemos entonces que hoy en día Cristo está en el santuario celestial. José Bates, un hombre prominente que fue uno de los hombres, de los pioneros que predicó sobre el sábado, hizo escritos sobre el sábado y sostuvo lo que hasta hoy en día creemos como adventistas del 7º día y la verdadera forma de adorar el sábado. No en sábado de estar vistiéndose de payasos, de mimos ahí para hacer reír a la gente o estar bailando con un ataúd allí enfrente del púlpito. No, esa clase de sábado no es lo que creyeron los pioneros adventistas. Lo que acabamos de leer entonces está plasmado en el libro El Otro Poder, página 145. En los manuscritos revelados o manuscritos inéditos que ya están en español, dice lo siguiente en la página 54, párrafo 2. Cada pilar ha de ser reforzado o fortalecido. Sí. El Señor ha declarado que la historia del pasado será repetida o ensayada cuando entremos en la obra final. Cada verdad que ha dado para estos últimos días ha de ser declarado al mundo. Cada pilar que Él ha fundado ha de ser reforzado. No podemos bajarnos ahora de los cimientos que Dios ha fundado. Se necesita ahora repasar la experiencia de los hombres que actuaron una parte en el establecimiento de nuestro trabajo en el principio. Pero hoy en día se comienza a negar los escritos. Y de hecho, bueno, hace rato tenía por aquí en mano algunos libros que queríamos entonces también ponerlos a la disposición de una forma gratuita, hermanos. Porque hoy en día tenemos esa oportunidad de tener
de tener los escritos de aquellos hombres que trabajaron para establecer los principios que rigen nuestra fe o nuestros pilares de nuestra fe. 24 de diciembre de 1905 está en manuscritos inéditos, página 54 en el párrafo 2. Una cita más de ahí mismo de manuscritos dice lo siguiente: cuando vienen los hombres para mover del lugar un alfiler o pilar de la fundación que Dios ha dado por el Espíritu Santo, dejen los hombres envejecidos que fueron pioneros en nuestra obra hablar claramente y dejar a aquellos que están muertos hablar también por la reimpresión de sus artículos en nuestros periódicos. Además de eso, dice lo siguiente: recoger los rayos de la luz divina que Dios ha dado cuando Él ha llevado a su pueblo paso a paso en el camino de la verdad. Esta verdad soportará la prueba del tiempo trial. Manuscrito del año 1905, es a donde está entonces plasmado esta descripción que acabamos nosotros de leer. Y aquí tenemos entonces, queridos hermanos, ¿sí? Hacemos entonces esto, hablando de esta situación. Tenemos a Sutherland en estudios sobre la educación cristiana. Aquí nos habla claramente de lo que Dios pide de su pueblo sobre la educación de nuestros hijos. Alonso T. Jones, un hombre que fue utilizado también por Dios, que lamentamos que después cayó en la apostasía alfa y el gran movimiento que realizó este hombre Kellogg. Pero lo que él hizo anteriormente a eso es algo que Dios usó en su momento, y aquí están los escritos. Y desde luego entonces el espíritu de profecía, y hay muchos libros más. La palabra de nuestro Dios dice claramente por medio de Apocalipsis 14:13 que los pioneros deben de hablar. ¿Y de qué manera deben de hablar? Dice lo siguiente: Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. ¿Cuál es? Él ha dicho que los muertos deben hablar cómo sus obras siguen después de él. Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido, y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra. Cuando Dios utilizó a este hombre, ¿sí? Irán Epson, cuando él atravesaba ese sembrado de maíz que no se había levantado la cosecha porque todos esperaban la venida de Cristo, y vio cómo el cielo se abrió y Dios le mostró el paso que dio nuestro Señor Jesús en el cielo, el lugar santo al lugar santísimo. Dios utilizó a esos hombres que cuando ellos trataban de comprender qué es lo que había fallado, dice la sierva del Señor, eran horas, noches de desvelos para poder entender y comprender la palabra de nuestro Dios. Y saben, hermanos, todo ese esfuerzo tuvo un reconocimiento de Dios. Dios los dotó de la sabiduría y de la verdad, dando el don del espíritu de profecía en Elena de White, y utilizando por el Espíritu Santo a los hombres también consagrados desde tiempo, que establecieron que iban en armonía en la palabra de Dios y el espíritu de profecía, y de ese legado que hoy nos han dejado. Continúa diciendo esta cita: avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios, uno por uno. Estos pioneros están desapareciendo, decía la sierva del Señor. La palabra que me fue dada es: impriman nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado. Que los artículos de señales de los tiempos no sean largos ni de letra muy pequeña. No traten de poner todo en un solo número del periódico, sea la escritura buena, y hay en el periódico experiencias vivas y fervientes. Se dejaron de imprimir los libros, ¿sí? Se dejaron de imprimir esto que costó tanto sostenerlo. Y hoy en día es lamentable que se impriman tantas cosas que no tienen nada que ver con el mensaje verdadero que Dios estableció. Hoy el pueblo de Dios estamos caminando lejos de esos principios. Hoy en día, queridos hermanos, tenemos libros, ¿sí? de una nueva orientación. Tenemos libros como estos que hablan de la falsa naturaleza humana de Cristo, ya lo hemos presentado en algún tema. Libros como estos que están cambiando la posición de los adventistas. Hoy en día hay libros que hablan de profecía, que el 666 representa a la humanidad que no quiere nada con Dios. Imagínense nada más hasta dónde vamos.
Por eso es necesario volver a imprimir esos libros que Dios dio en sabiduría a la humanidad, al pueblo escogido de ese tiempo, y Dios los utilizó por el Espíritu Santo. Esta siguiente cita está en Mensajes Selectos, en el tomo 2. La dirección del Señor fue evidente y sus revelaciones de la verdad fueron muy admirables. El Dios del cielo la estableció punto por punto. Aquello que era verdad entonces sigue siendo verdad ahora. O sea que si los adventistas entendieron que los 1260, 1290 y 1335 días era verdad, que llegaban 1798 y 1843, es verdad hoy en día. Pero el adventista de hoy comienza a sacar las citas de su contexto y lo comienza a mandar entonces 3 años y medio de persecución antes de la venida de Cristo, invalidando la posición de día por año, aprobando ahora día por día literal. Lo que fue verdad para ellos sigue siendo verdad para ahora. Cuando Dios cambiaba entonces una situación a otra, Dios la mencionaba claramente, la clarificaba, la escribía por medio de sus siervos y se la daba a su pueblo. Mientras no haya eso, no podemos nosotros divagar que parece ser que así es. No, queridos hermanos. Sin embargo, dice, hay voces que no cesan de proclamar. Esta es la verdad. Tengo nueva luz, pero estas nuevas luces que pretenden brillar en el ámbito profético muestran claramente el mal uso de la palabra y envían al pueblo de Dios a la deriva sin un ancla que lo afirme. Si los estudiantes de la palabra tomaran las verdades que Dios ha revelado a su pueblo y se apoderaran de ellas, las asimilarían, las aplicarían en su vida práctica, entonces serían conductos vivientes de luz. Pero ¿saben qué es lo que comienza a pasar, hermanos? Como estamos negando los principios que Dios ha establecido, dice lo siguiente: pero los que se han puesto a idear nuevas teorías tienen una mezcla de verdad y error, y después de procurar hacer prominentes estas cosas, han demostrado que no habían encendido sus lámparas en el alto divino y por lo tanto se han apagado y los han dejado en tinieblas. Por eso hoy en día comienzan a surgir del adventismo nuevas organizaciones, nuevas doctrinas. Y esto, hermanos, es tremendo porque la organización cada día más, volvemos a repetir, está de mal en peor. Ecumenismo a todo lo que da, apostasía a todo lo que da, cambiando las doctrinas a todo lo que da. Y sigue esto, hermanos, y parece ser no va a parar. Las ideas y las nuevas teorías tienen una mezcla de verdad y error. Eso es lo más peligroso. ¿Sí? Aquí tenemos entonces un vaso de agua. ¿Sí? ¿Qué pasaría si alguien nos regala un vaso de agua, pero solo le ponemos una gota de cianuro o de algún veneno mortal? ¿Lo tomaríamos? El 99% es agua pura, solo le pusimos una gota de veneno. ¿Qué ocurriría en nuestro organismo si nosotros hacemos esto? ¿Qué pasaría en nosotros? Es lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Un 99% de verdad, solamente con el 1% de error. ¿Y saben por qué ocurre esto? Y lo dice la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Es porque no hemos encendido nuestra lámpara en el altar divino. Y por lo tanto se ha apagado y los ha dejado en tinieblas. Y el pueblo de Dios comenzamos entonces a errar. Mensajes Selectos, tomo 1, 188, página 188. Cuando el poder de Dios testifica en cuanto a lo que es verdad, esa verdad ha de mantenerse para siempre. No se ha de dar cabida a ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán hombres con interpretaciones de las Escrituras que son verdad para ellos, pero que no son verdad. Qué tremenda está esta cita, hermanos. La verdad para este tiempo nos ha sido dada por Dios como un fundamento para nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado lo que es verdad. Se levantará uno y después otro con una luz que contradiga la luz que Dios ha dado mediante la demostración de su Espíritu Santo.
Y esto, hermanos, no es nuevo. Sí. Lo que pasa que, como decía la cita anterior, no hemos puesto nuestra lámpara en ese altar divino. Y por eso cuando alguien trae una lámpara mayormente escudriñada y torcida, como estamos medio apagados, nos pareciera que esa luz es una gran verdad sobre nosotros. Y como nunca hemos estudiado por nosotros mismos, esa verdad tan bonita pareciera ser la verdad pura y nos lleva, hermanos, al error. Hemos conocido a personas, hermanos, que estuvieron en una fe y después van a otra y no paran, y al rato volvemos a escuchar que ya no está ahí, ya volvió, regresó, se fue otra nueva. Comenzaron a soplar los vientos de doctrina y como nunca cimentamos nuestra fe sobre los pilares, entonces los vientos de doctrina nos arrastran de un lado a otro. Sigue exhortando el espíritu de profecía respecto a los pioneros. Todavía están vivos unos pocos que pasaron de la experiencia ganada del establecimiento de esa verdad. Bondadosamente Dios ha preservado sus vidas para que repitan y repitan hasta el fin de sus días. La experiencia por la cual pasaron, así como el apóstol Juan lo hizo hasta el fin de su vida, y los portaestandartes que han caído en la muerte han de hablar a través de la reimpresión de sus escritos. Se me ha instruido que así han de ser oídas sus voces, han de dar testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. Yo creo que con estas citas podemos nosotros refutar a aquellos que dicen, no, es que Urias Smith, ¿sí?, no fue inspirado por Dios. Por eso sus interpretaciones históricas de las trompetas no nos sirven. Urias Smith no fue entonces inspirado por Dios, por eso su colocación de los días de Daniel en el pasado no nos sirve. Hoy en día nosotros tenemos nueva luz y está a los 3 años y medio de persecución. Miren qué tremenda la situación que hoy en día entonces está pasando el adventismo. Pero para ese tiempo, decía la sierva del Señor, todavía estaban vivos unos pocos de los que habían experimentado qué era entonces establecer la verdad con la ayuda de nuestro Dios. Y debemos entonces nosotros ahora sostener esos estandartes de la verdad a través de la reimpresión de esos escritos una vez más. Gloria a Dios que hoy en día tenemos la tecnología y tú puedes descargar todos los escritos de Elena de White y de los pioneros en tu teléfono. Puedes ir a la fuente de la página oficial de los escritos de Elena White y ahí están los escritos de los pioneros también. ¿Sí? Podemos sacar impresiones y repartir sobre los temas que hoy en día están siendo aplastados por los vientos de doctrina y levantar uno así, dice Jehová. Manuscritos revelados, página 52. No deseo hacer caso omiso o dejar caer un eslabón de la cadena de la evidencia que se formó cuando después del paso del tiempo en 1844, compañías pequeñas que buscaron después de la verdad se encontraron juntos a estudiar la Biblia y pedir luz y la orientación. La verdad punto por punto fueron abrochados en nuestras mentes tan firmemente que no podíamos dudar que las pruebas dadas en nuestra experiencia temprana tienen la misma fuerza que tenían desde entonces. La verdad es el mismo como alguna vez ha sido, y ni un alfiler o un pilar pueden estar movidos de la estructura de la verdad. Aquello que fue pedido por la palabra en 1844, 45 y 46 sigue siendo la verdad hoy en cada detalle, ¿sí? Y esto entonces se escribía el 23 de enero de 1906. Lo que Dios había establecido en 1844 seguía siendo el adventismo, hermanos, que regía en 1906. Lamentablemente hoy no podemos decir dentro de la corporación lo mismo. Pero Dios ha dejado esos escritos para que vuelvan a despertar, a revivir, a ser reimpresos, para llevarlos, hermanos, como hojas de otoño a todo aquel que quiera conocer la verdad. Y esto es lo que soportaba entonces a la situación de los pioneros. La sierva del Señor dice los siguientes mensajes selectos, tomo 2. Podemos contar fácilmente
a los que llevaron la carga al comienzo y que aún permanecen con vida. Está hablando 1902. El pastor Urias Smith, que se relacionó con nosotros al comienzo de nuestras actividades editoriales. Trabajó con mi esposo, espero ver siempre su nombre en la Review and Herald, a la cabeza de la lista de los redactores, porque así es como debería de ser. Los que comenzaron la obra, los que lucharon valientemente en el calor de la batalla, no deben perder su posición ahora. Deben ser honrados por los que entraron en la obra después que otros ya habían soportado las privaciones más duras. Y comenzaba la sierva del Señor, hermanos, a decir, estos hombres han sido usados por Dios y merecen entonces estar allí. El caso de Urias Smith, hermanos, es uno de los casos más polémicos, ¿sí? Para comenzar, en 1888 fue uno de los que no aceptó en ese momento el mensaje de Alonzo T. Jones y Waggoner sobre la justificación por la fe, ¿sí? Y él se opuso en ese momento. La sierva del Señor lo tuvo que reprender. Gloria a Dios que posteriormente Urias Smith reconoció su error y aceptó el mensaje de la justificación por la fe. Están en los manuscritos, hermanos. ¿Por qué es tan polémico? Porque escribe el libro Daniel y Apocalipsis, más adelante lo vamos a ver, y porque hoy en día los adventistas futuristas rechazan eso, porque les tumba, hermanos, sus ideas del futurismo. Y él menciona entonces sobre el rey del norte y rey del sur, algo que en verdad hoy en día, si esa interpretación no fue la correcta, pero hoy en día como adventismo la entendemos muy bien. ¿Quién representa? Francia y el papado, cuando él ponía entonces a Turquía y Egipto. Pero fuera de eso, si Dios por medio de la sierva del Señor lo llamó ese libro como la mano ayudadora, ¿qué podemos decir? Dios nos ha clarificado esa situación que hoy en día se pone en tela de juicio, de la equivocación de Urias Smith, y por eso muchos lo desechan. Es lo que a mí personalmente me han dicho, ¿sí?, sobre él. ¿Y quiénes lo hacen, hermanos? Pues los futuristas, que creen en 3 años y medio de persecución y en trompetas al futuro, hermanos. Creen en que va a llover, entonces va a caer un asteroide y toda esa situación, hermanos. Y como Urias Smith los deja entonces, hermanos, desnudos, les saca entonces todos sus errores sobre eso. Por eso dice, pues no, él no fue inspirado. Pero Mensajes Selectos, que lo escribió Elena de White, que fue inspirado por Dios, dice claramente, Urias Smith tiene entonces que estar allí, porque fueron de los valientes que lucharon cuando el calor de la batalla, hermanos, estaba en su apogeo, y no deben de perder posición ahora. Dice esta cita en Mensajes Selectos también: siento mucha simpatía por el pastor Smith. Mi interés es la obra de las publicaciones que esté unido con el suyo. Vino a nosotros como un hombre joven con talentos que le capacitaban para ocupar el cargo de redactor. Cuánto gozo experimento al leer sus artículos de la Review, en la revista, tan excelentes, tan llenos de verdades espirituales. Doy gracias a Dios por ello. Siento mucha simpatía por el pastor Smith y creo que su nombre debería aparecer siempre en la revista, en el redactor principal. Dios quiere que así sea. Me sentí herida hace algunos años cuando su nombre fue colocado en segundo lugar. Cuando volvió a ser puesto en primer lugar, lloré y dije, gracias sean dadas a Dios, que siempre permanezca ahí como Dios lo desea, mientras el pastor Smith pueda sostener una pluma en la mano y cuando sus fuerzas flaqueen, que sus hijos escriban lo que él les dicte. Hermanos, es hermoso y tremenda esta cita de Mensajes Selectos, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar, hermanos, a entender por qué los adventistas que creen en la interpretación futurista están errados, hermanos, ¿sí? Porque aquí está entonces respaldando a Elena de White lo que dijo este hombre y lo que escribió este hombre. Y Dios lo utilizó para escribir, hermanos, un libro sobre Daniel y Apocalipsis. No leerlos porque no fueron profetas inspirados, es lo que muchos nos dicen, ¿sí? ¿Para qué leer a Urias Smith? ¿Para qué leer a Haskell? ¿Para qué leer a Sutherland? ¿Para qué leer a Alonzo T. Jones si ellos no fueron inspirados? Pues vean entonces lo que dice el espíritu de profecía. El profeta era en el sentido más elevado una persona que hablaba por inspiración directa, ¿sí?
sea, Elena de White fue usado directamente por el Espíritu Santo, eso no lo dudamos. ¿Sí? Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Jonás y todos estos profetas mayores o menores como le han clasificado. Y comunicaban al pueblo los mensajes que recibían de Dios. Pero escuchen esto, pero también se daba este nombre a los que aunque no eran tan directamente inspirados, eran llamados por Dios a instruir al pueblo en las obras. ¿Sí? O sea que estos hombres, hablando de los pioneros adventistas, no fueron inspirados directamente por Dios, pero fueron entonces llamados por Dios a instruir al pueblo en las obras. ¿Sí? Hermanos, esta situación es en verdad que si nosotros no llegamos a comprender esto, es porque en verdad estamos errados, estamos ciegos. Miserables, pobres, ciegos y desnudos, nos llama el libro de Apocalipsis 3. Y los caminos de Dios para preparar esta clase de maestros, Samuel fundó de acuerdo con la instrucción del Señor las escuelas de los profetas. ¿Sí? Elena de White, entonces, hermanos, recomienda leer a los pioneros. ¿Y de qué manera los recomienda? Miren lo que dice El Otro Poder, página 145. En la parte de abajo, esta cita la leímos hace un rato, pero en esta parte de abajo dice lo siguiente: debería presentarse atención al libro del pastor Logron. Nuestros dirigentes deberían estudiar qué puede hacerse en favor de la circulación de ese libro. John Norton Logron fue un pionero adventista también. Y Elena de White en el libro El Otro Poder está aconsejando, está pidiendo que se le ponga atención al libro de que este prominente pastor escribió. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que escribió este hombre, hermanos? Cuando yo leí partes de este libro, ¿sí? El gran movimiento adventista. Habla sobre cómo inicia la iglesia, cómo fueron usados. Habla de la interpretación profética, incluso habla de las trompetas históricas, no solo Urias Smith. Ahora aquí la sierva del Señor está aconsejando prestar atención sobre este libro. Además de eso, cuando los hombres vienen para mover una clavija o un pilar del fundamento que Dios ha establecido por medio del Espíritu Santo, que los hombres de edad que fueron pioneros de nuestra obra hablen claramente, y los que están muertos hablen también por la reimpresión de sus artículos en nuestros periódicos. Y dice al final: recoger los rayos de luz divina que Dios ha dado como Él la ha llevado a su pueblo paso a paso en el camino de la verdad. Esta verdad resistirá la prueba del tiempo. ¿Sí? Hoy en día viene los 2031 y Cristo viene y poniéndole fecha a la ley dominical. Si nosotros, hermanos, sacamos lo que los pioneros escribieron, hablando sobre este viento de doctrina, y lo vamos a analizar en un tema, ¿sí? Andrews prácticamente, hermanos, desenmascara ese error. Un prominente pionero adventista, un gran evangelista en los pioneros adventistas. Por eso dice la sierva del Señor aquí el 24 de mayo de 1905, el asunto de la reimpresión de estos artículos, esta verdad resistiría la prueba del tiempo. ¿Sí? Y si hablamos de los que creen entonces en las interpretaciones proféticas futuristas, le sacamos los escritos de Logron, le sacamos los escritos de Haskell, le sacamos los escritos de Urias Smith, prácticamente desenmascara el error de las trompetas al futuro. Esta situación es tremenda, hermanos. Debemos de conocer nuestras verdades, nuestros pioneros, nuestros escritos, que Dios nos ha dejado a la disposición de todos. Dios me ha dado luz respecto a las publicaciones, dice este escrito, Otro Poder, página 28. ¿Cuál es? Pues Él ha dicho que los muertos deben hablar como sus obras siguen después de ellos. Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaba escudriñar la verdad como si fuera un tesoro escondido y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra.
¿Sí? Una vez más nos vuelve a repetir esta situación. La experiencia de los hombres que actuaron una parte en el establecimiento de nuestro trabajo en el principio debería de volver otra vez a este tiempo, porque el adventismo, entonces estamos perdiendo el rumbo. Sí. Se está perdiendo las sendas antiguas, hermanos. Y es momento entonces de hablar. Sí. Esta cita está en Mensajes Selectos. Y mire lo que dice esta cita. Estoy agradecida porque el pastor John N. ¿sí? O John Norton Lobron todavía puede utilizar sus habilidades, sus dones en la obra de Dios. Ha permanecido fiel en medio de las tormentas y de las luchas. Él puede decir justamente como el pastor Smith, con mi esposo, con el hermano Butler, quien se unió con nosotros en un periodo posterior, y con usted mismo, porque le estaba escribiendo al pastor Haskell. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando le presenté entonces esta cita a uno de los que creen en el 2031, entonces me dijo prácticamente, no, es que yo no. ¿Sí? Y se ciegan, hermanos, en sus posiciones. Se ciegan, hermanos, profundamente en lo que ya ellos han creído. Y sacan sus propias citas de contexto, invalidando entonces lo que los pioneros hicieron, hermanos. La posición que más ellos toman es decir, es que ellos esperaban todo la venida de Cristo en 1844, me han dicho los futuristas, y como no se cumplió todo eso, entonces Dios abrió el tiempo y hoy está entonces dotando de luz una vez más a los siervos de Dios. Y allá vienen entonces a sus hombres que ellos siguen, de establecer fechas, tiempos, cuando Dios ha dicho que la última profecía de tiempo fue 22 de octubre de 1844. Invalidando entonces tanto el espíritu de profecía a los pioneros. Y dice la sierva del Señor, llegará el momento que negarán entonces la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Una ocasión me tocó platicar con una persona que cree entonces en todo eso de hoy en día de los adventismos y volver a las fiestas judías y todo eso. Hablando del asunto, me decía él de las Biblias cambiadas, NBI, lenguaje actual, y todas estas Biblias, dice, ya no, dice, ni la 1909 ni la 1960 es confiable, ya no. Y andaba entonces cargando su Biblia en hebreo, porque esa sí es la original, ¿sí? Y hablando entonces en hebreo, como los judíos, y toda esa situación. Hermanos, es tremendo lo que está pasando en el adventismo hoy. Es tremendo, hermanos. Pero Dios nos ha dejado entonces, hermanos, una herencia que son los escritos. Dice además de eso, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, oído, eso anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Jesucristo, con su Hijo Jesucristo. O sea, para que el adventismo, hermanos, tenga coherencia, tenga sentido a los pioneros, tenemos nosotros que seguir el legado que ellos nos han dejado. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 258, en el párrafo 2. La sierva del Señor recomendó leer la obra o los libros de los pioneros, y de manera específica el otro poder, dice, página 145, párrafo 1. Debería presentarse atención a los libros del pastor Lobron. Nuestros dirigentes deberían estudiar qué pueden hacer en favor de la circulación de ese libro. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros conocemos ese libro? Personalmente, hermanos, lo reconozco. Nacimos en el adventismo y nunca había escuchado hablar de ese libro. Y aquí está, hermanos.
El gran movimiento adventista, el libro escrito por aquel hombre, John Norton Lowron, se titula El gran movimiento adventista. ¿Quieres conocer de historia adventista? Está este libro, hermanos, como recomendado. El gran movimiento adventista nos habla entonces de la posición histórica que se cree como adventista. ¿Cómo surge la iglesia? Sus doctrinas basadas en qué, hermanos? Este libro dijo en otro poder, deberíamos buscar qué debemos hacer en favor de la circulación de ese libro. Esperamos muy pronto tenerlo en nuestras manos ya impreso. Una vez más se nos ha agotado, y ponerlo a la disposición de cada uno de ustedes también, hermanos. Y si lo podemos conseguir de manera digital, lo podemos tener, o si alguien gusta, se lo podemos pasar por el archivo PDF, lo tenemos, ¿sí? Podemos, hermanos, compartir esto que es necesario para el adventismo hoy, para que abra los ojos y vea los engaños. Si tú estás inmerso en cualquiera de los engaños que ya hemos hablado hace rato, 2031, el futurismo, la vara del pastor, el movimiento de reforma, bueno, infinidad de engaños. Vayamos a los escritos, vayamos a lo que Dios estableció por medio de los pioneros adventistas. Ella recomendaba entonces imprimir un libro llamado Daniel y Apocalipsis, y esto está entonces en este manuscrito. Los libros de Daniel y Apocalipsis deberían ser publicados en un solo volumen. Podrían añadirse unas pocas explicaciones de ciertas partes, pero no estoy segura que serían necesarias. Esta es la sugerencia que le hice al pastor Haskell y dio como resultado el libro que él publicó, pero este libro no alcanza a cubrir la necesidad. Mi idea era que los dos libros encuadernados juntos, Apocalipsis y después Daniel, como un libro que da más luz sobre los temas tratados en Daniel. El objeto de colocar estos libros juntos, mostrando que ambos se refieren a los mismos temas. Miren, hermanos, Dios usó a Elena de White para darnos interpretación de todas las cosas, ¿sí? De todo lo que creemos en el adventismo. ¿Quieres educación? ¿Quieres salud? ¿Quieres doctrina? ¿Quieres profecía? Ahí está. ¿Sí? Dios la usó para que entendiéramos mucho mejor esto. Pero en este caso estaba pidiendo que alguien imprimiese un libro basado en las explicaciones de Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué no lo hizo ella? Sus razones tenía. Le hizo la sugerencia en ese entonces al pastor Haskell. Haskell también escribe Daniel y Apocalipsis, pero están en tomos separados. Pero entonces, hermanos, vino Urias Smith y comenzó a hacer, hermanos, la petición que se hizo en ese momento. En estos panfletos dice lo siguiente: los libros de Daniel y Apocalipsis deberían ser publicados en un solo volumen. Esta es la sugerencia que le hace al pastor Haskell y dio como resultado el libro que publicó, pero este libro no alcanzaba a cubrir la necesidad. Mi idea era que los dos libros encuadernados juntos, el Apocalipsis después de Daniel, como un libro que da más luz sobre los temas tratados en Daniel. Eso era el propósito entonces que quería la sierva del Señor. Que el adventismo de ese tiempo y el de hoy conociéramos la luz que Dios ha dado por medio de los escritos de Daniel y Apocalipsis. Porque Daniel, hermanos, hizo entonces que esta fe adventista naciera. Nuestro surgimiento, Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. El pilar central, dice Conflicto de los Siglos, de nuestra fe adventista es esa declaración, Daniel 8:14. Por eso era necesario que el pueblo de Dios tuviese entonces un libro donde explique todo eso. Esperamos en Dios que en los próximos días tengamos el libro de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith y ponerlo también a la disposición junto con el de Lowron, ¿sí? El gran movimiento adventista, hermanos. Es necesario que el adventismo tenga esto en su biblioteca personal, familiar, y lo leamos juntos. Entonces esto comenzaba a surgir de la siguiente manera: Daniel y Apocalipsis, el conflicto de los siglos, patriarcas y profetas, el deseado de todas las gentes, deberían venderse en el mundo ahora. Cuando la sierva del Señor hablaba sobre Daniel y Apocalipsis, estaba hablándose entonces del libro que ella había pedido imprimirse, hermanos.
acompañado del conflicto de los siglos, patriarcas y profetas, el deseo de todas las gentes, era necesario dárselas al mundo. ¿Por qué? Porque las magníficas instrucciones contenidas en Daniel y Apocalipsis han sido leídas por muchas personas en Australia. ¿Y saben cómo le consideraba ahora Dios por medio de la sierva del Señor este libro? Este libro ha sido el medio de llevar muchas preciosas almas al conocimiento de la verdad. Y se debe hacer cuanto se pueda para promover la circulación de pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. No conozco ningún otro libro que pueda tomar el lugar de este. ¿Y saben cómo le llamó entonces la sierva del Señor a este libro publicado? Le llamó Es la mano ayudadora de Dios, manuscrito 76, 1901. Daniel y Apocalipsis es la mano ayudadora de Dios. Hoy en día hemos encontrado esos libros impresos separados, Daniel y Apocalipsis. Pero la misma tecnología nos hace poder imprimir ese libro hoy en día como Dios la pidió en su tiempo, ¿sí? De la misma forma en la que Dios la pidió. Ha de proclamarse el mensaje que despierte a las iglesias. Ha de hacer todo esfuerzo para dar la luz, no solo en nuestro pueblo, sino al mundo. Se me ha instruido en el sentido de que las profecías de Daniel y Apocalipsis deben imprimirse en libros pequeños con las explicaciones necesarias y deben enviarse al mundo entero. Nuestros mismos hermanos necesitan que se les presente la luz con más claridad. Había una necesidad que la misma iglesia conociese lo que ellos creían en ese tiempo. ¿Cuánta necesidad hay ahora otra vez? ¿Sí? Y vamos a poner un ejemplo sobre esto, porque hay una necesidad que ese libro, hermanos, vuelva otra vez sobre el seno, sobre el medio del pueblo de Dios. Esta cita, entonces, dice lo siguiente: tengamos todos más que enseñar, escribir y publicar acerca de las cosas que se han de cumplir ahora y que conciernen al bienestar eterno de las almas. Den alimento a su tiempo, ancianos, jóvenes, santos, pecadores, preséntese sin dilación todo lo que puede decirse para despertar a la iglesia de su somnolencia. No se pierda tiempo en las cosas que no son esenciales y que no tienen relación con las necesidades actuales de la gente. Léanse los primeros 3 versículos del Apocalipsis y véanse qué obra se recomienda a los que aseveran creer en la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que dice entonces el libro de Apocalipsis 1 al 3? Vamos a darle lectura. De hecho, es una de las citas que más nos llama la atención, porque dice claramente lo siguiente: es el consejo divino de Dios a Juan, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben acontecer pronto, y las declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de las palabras de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él envió. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Nos hemos encontrado en muchos momentos en su tiempo y con personas también, ¿sí?, que nos dicen es que Apocalipsis no se entiende, demasiadas figuras, representaciones, que representa esa bestia de 7 cabezas, ¿sí?, que cuerpo de leopardo, pies de osos, cabeza de león, y que representa ese cordero con 2 cuernos, y muchas cosas, la mujer sentada sobre una bestia escarlata, o la mujer vestida de luz. ¿Qué representan todas esas? Hermanos, Dios bendijo a este pueblo adventista, que le dio la verdad completa. No hay razón por la cual nosotros desviarnos de este principio. Dios ha inspirado entonces a estos hombres, ha ayudado por medio del espíritu de profecía también para reforzar lo que estos hombres hicieron. Este es el libro entonces que se le conoció o se le conoce como la mano ayudadora de Dios. Ahí está, hermanos, ¿sí? Las revelaciones de Daniel y el Apocalipsis, escritos por Urias Smith, este pastor prominente entonces en el adventismo, que estuvo, hermanos, que vio el calor de la batalla, que era entonces afirmar la fe. Cuando nosotros vemos esto y entendemos la necesidad, ¿por qué hay necesidad, queridos hermanos,
volver a imprimir estos libros, porque hoy en día la apostasía, los vientos de doctrinas están, hermanos, azotando al pueblo de Dios. Los teólogos modernos, ¿sí? Los hombres de aparente conocimiento de hoy están entonces desviando los principios que Dios estableció a través de estos grandes hombres. Cuando nosotros vemos el libro de Daniel y Apocalipsis que escribe Urias Smith, solo vamos a poner un ejemplo, hermanos, para que vean si es cierto o no que hay necesidad de volver a escribir estos libros. Aquí está entonces el tomo o el libro Daniel y Apocalipsis. Ahí está, el que escribe Urias Smith. En su tiempo fue publicado, publicaciones interamericanas por la Pacific Press, ¿sí? La asociación publicadora, hermanos. Ahí está Daniel y Apocalipsis, Daniel y el Apocalipsis por Urias Smith. Cuando nosotros vemos la interpretación del número de la bestia, Urias Smith dice claramente en esta página del libro, es la página en esta edición 250. Urias Smith, que fue usado por Dios, dijo lo siguiente: el número de su nombre, el número de la bestia, dice la profecía, es un número de hombre. Si ha de derivar de un nombre o título, es natural concluir que sea el nombre o título de algún hombre particular o representativo. La expresión más plausible que hemos visto sugerir como contenido el número de la bestia es uno de los títulos aplicados al Papa de Roma. Ese es el título Vicarius Filii Dei, que quiere decir el vicario del Hijo de Dios. Y todo el adventismo desde ese año, publicado en ese libro, entonces entendíamos y creíamos que la representación del Vicarius Filii Dei representa entonces al número de la bestia. Y ahí está, el 666. ¿Sí? El latín es la lengua oficial de la Iglesia Católica. El Papa en la teología católica representa a toda la Iglesia. Se dice que uno de los títulos del Papa es Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios. Al responder a una pregunta de un lector en la revista católica de Orson Day Vistor, en su edición del 18 de abril de 1915, respondió: las letras inscritas en la mitra del Papa, es decir, la corona sacerdotal, son estas: Vicarius Filii Dei, que es el título latino que significa vicario del Hijo de Dios. Los católicos sostenemos que la Iglesia como sociedad visible debe tener una cabeza visible. Y esto es lo que dijo Mervyn Maxwell en este libro en el cual explica también esta situación que ya Urias Smith había mencionado desde los pioneros adventistas. Pero hoy en día vienen los prominentes, los teólogos modernos, y comienzan a escribir estos libros como estos, Fulgores de Gloria. ¿Quién es el escritor, el autor de este libro? Ángel Manuel Rodríguez. Recuerdan entonces a ese hombre, el que es, su video lo podemos ver en las redes sociales, aquel que visitó al Papa en los días de Benedicto XVI. Iván Berbich, Ángel Manuel Rodríguez y el otro nombre no recuerdo. Pues ese precisamente es el que escribe este libro. Y este hombre dice claramente que el Vicarius Filii Dei, pues prácticamente ese nombre no es válido, ¿sí? Y incluso cita aquí el escritor protestante alemán Andres Helwig parece haber sugerido esto originalmente alrededor del año 1611. Urias Smith aceptó esta interpretación y la difundió entre los adventistas por medio de su libro sobre Apocalipsis. Pero dice esto: de manera interesante, Elena de White, quien escribió extensamente sobre los eventos finales, nunca usó ese título papal para explicar el número 666. Miren lo que está diciendo este hombre, Ángel Manuel Rodríguez, página 126, en su libro. Dice, esto lo creyó Urias Smith, lo plasmó en su libro, pero Elena de White nunca hizo eso, nunca dijo que el 666 representara el Vicarius Filii Dei. Pero acabamos de leer los manuscritos que Elena de White le llamó a ese libro como la mano ayudadora de Dios. Y entonces en la interpretación de este hombre, Ángel Manuel Rodríguez,
dice claramente que el 666, finalmente la frase griega traducida es número de hombre, también podría traducirse es el número de la humanidad. En tal caso no se está refiriendo a una persona en particular, sino a una característica de la humanidad separada de Dios. Siendo que Dios creó a los seres humanos durante el sexto día, podría ser un símbolo de la humanidad, pero de una humanidad que todavía no ha descansado con Dios y sin embargo de una relación armoniosa con Él durante el séptimo día. El número revela la naturaleza rebelde de los enemigos de Dios y de su remanente. Esa parece ser la mejor interpretación disponible. Miren nada más lo que está diciendo Ángel Manuel Rodríguez. Este Ángel Manuel Rodríguez es un erudito en el adventismo. Ha sido prácticamente, hermanos, un hombre, ¿sí?, maestro en doctrina en nuestra fe adventista. Y ahora este maestro está diciendo que la mejor interpretación disponible es decir que el 666 es la humanidad que no ha entrado entonces en la verdad y que no ha aceptado el sábado como día de reposo porque fue creado en el sexto día. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿es necesario volver a imprimir el libro de Daniel y Apocalipsis para desenmascarar a este engañador? Para desenmascarar entonces a los futuristas con sus vientos de doctrina también. Y no solo está él, está también Mike Luker, ¿sí?, que le escribe entonces este libro a los jóvenes, el héroe del Apocalipsis. Y este otro hombre también está negando, ¿sí?, que esto sea realidad. En primer lugar, no existe una evidencia documental que el vicario Philip Day haya aparecido alguna vez en una tiara o mitra papal. En segundo lugar, no hay evidencias de que este título alguna vez fue aplicado para designar al Papa. Su única aplicación documentada ha sido allá en el documento titulado La donación de Constantino, que se sabe ha sido fraudada, y aún allí ese título es aplicado solamente a Pedro y no al Papa. ¿Sí? Entonces dice, no le llamemos o no le digamos al 666 al Papa. Esto es para los jóvenes, esto es de otro prominente teólogo en el adventismo, cómo vivir sin temor en el tercer milenio. Profecías del Apocalipsis que afectarán su vida a Alejandro Bullón. Alejandro Bullón dice, ¿qué significa el 666? Aquí está, ¿sí? ¿Y qué significa? Ahí está. Es el número 6 repetido 3 veces. ¡Wow! ¡Qué explicación!, ¿verdad? 666 es el 6 repetido 3 veces. Si el 6 es el símbolo del hombre, existe en este poder su desesperado intento humano para alcanzar la perfección divina. Es la misma situación de Ángel Manuel Rodríguez. Pretende ser Dios, pero no lo es. Se atribuye prerrogativas divinas, pero no lo posee. Exige que los seres humanos lo adoren, pero solo es un poder humano. Puede hacer lo que quiera, exigir lo que se le ocurra, pero es solo un poder humano. ¿Sí? ¿Y dónde está la declaración? Podemos terminarlo y nunca vamos a encontrar que el 666 sea el número de la bestia del papado, el vicario Philip Day. Esto es lo que enseñan los hombres prominentes de este tiempo. ¿Sí? Hermanos, estamos llegando entonces a un punto tan crucial, tan preocupante en el adventismo, que hoy en día nos dejamos guiar por los que los hombres prominentes han llegado a creer y ya no vamos a un escrito estado a las sendas antiguas. La intención de esta serie de temas que hemos comenzado, hermanos, en contra de los vientos de doctrina, es invitarte a que tú vayas a las fuentes de información, ¿sí? Y para ir concluyendo esta parte, hermanos, cuando Elena de White veía que un pionero en verdad estaba errando, ella era clara y tajante de decir, esto no es recomendable. La hermana White recomendó no leer al doctor Kellogg. Cuando Kellogg comenzó con la apostasía alfa, el doctor Kellogg escribió un libro que se le conoce hoy en día como el Templo Viviente. Kellogg fue utilizado por Dios en su momento y podemos encontrar muchos artículos de salud
y lo que él hacía, incluso inventos que favorecieron a la salud. El adventismo, cuando permitió que Dios lo guiara, hermanos, llevaba la iglesia adventista años de avance en la medicina que la misma ciencia médica no la tenía. Hoy podemos ver los inventos que él creó, que incluso fueron utilizados por grandes hombres de la época, y era en verdad, hermanos, hay una cita: si los adventistas fuéramos en verdad observadores de la reforma procesal, fuéramos un espectáculo para el mundo, y es lo que era en el adventismo en ese tiempo, pero lamentablemente lo alcanzó un viento de doctrina y lo torció. El doctor Kelos comenzó, hermanos, con su apostasía. Publicó y escribió el libro El Templo Viviente, que engañó a muchos. Se llevó, ya lo vimos en un tema pasado. Vayan a la página y vean, hermanos, la apostasía alfa. Ahí explicamos sobre esta situación. Se me ha dado un mensaje para usted, le dicen a Kellogg y los otros médicos relacionados con la Asociación Médica Misionera. Sepárense de la influencia ejercida por el libro El Templo Viviente, pues contiene opiniones engañosas. Hay en él opiniones que son completamente verdaderas, pero están mezcladas con error. Se emplean pasajes bíblicos que fuera de su contexto para afianzar teorías erróneas. Mensajes Selectos, página 232, párrafo 1. El doctor Kellogg comenzó con su viento de doctrina del panteísmo, hermanos, y arrastró a muchos. Dejó, hermanos, entonces, cuando él caminó con Dios, muchas cosas buenas. Hoy en día el mundo de la industria conoce los famosos cereales Kellogg, sí, y ahí está, pues fue un adventista quien para beneficio de los primeros cereales hechos de granos de maíz, a esos me estoy refiriendo, no a los que hoy en día ya están mezclados con otras cosas que no tienen nada que ver con los principios de salud. Pero fue un adventista que en su momento Dios lo utilizó, pero negó ser utilizado para toda su vida, hermanos, por nuestro Dios, y cayó en la apostasía y escribió El Templo Viviente. Y la sierva del Señor entonces amonestaba: esos libros no. Así como sugería leer los libros de Lowbron, leer los escritos de los pioneros, leer los escritos de Urias Smith, así también dijo: este libro no. El libro del Templo Viviente es una ilustración de esta obra, cuyo autor declaró que sus enseñanzas eran iguales a las contenidas en los escritos de la señora White. Tendremos que hacer frente repetidamente a las influencias de los hombres que estudian ciencias de origen satánico, por medio de las cuales Satanás procura negar la existencia de Dios y de Cristo. Es que la apostasía, hermanos, tiene un proceso. Comenzamos a negar los principios, llegaremos a negar el espíritu de profecía, y por último llegaremos a negar la misma escritura, hermanos, ni negar a Dios, la existencia de Dios y de Cristo. ¿Sí? Hoy en día, queridos hermanos, hemos visto situaciones tremendas. Comenzar a negar la personalidad o la persona del Espíritu Santo. Llegar a decir que Cristo entonces en algún momento de la eternidad fue creado y solamente es Dios el Padre, el Eterno. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día, hermanos. ¿Sí? Esto es lo que pasaba en los tiempos de la sierva del Señor. Y hemos llegado entonces al final de esta presentación. Esperando, queridos hermanos, motivarlos a ir a las fuentes de la información. ¿Sí? Por último, dicen testimonios para la iglesia. En Mensajes Selectos 2.35, he sido instruida por el mensajero celestial que de parte del razonamiento del libro El Templo Viviente es malsano, y que ese razonamiento descarriará la mente de aquellos que no están plenamente establecidos sobre los principios fundamentales de la verdad presente. Introduce aquello que no es nada sino especulación en cuanto a la personalidad de Dios y dónde está su presencia. Cuando entra, hermanos, la especulación, es que así parecía razonable ser. Hermanos, debemos de tener nuestra base como adventistas del séptimo día, es a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dios nos ayude, queridos hermanos, a sostener la verdad. Y les invitamos entonces, hermanos, por la tarde hemos de comenzar entonces una serie de temas.
en la cual podamos hablar, hermanos, de los engaños. Si así Dios nos los permite, y les pedimos, hermanos, que puedan orar por este ministerio, la fe adventista del séptimo día, a trabajar como obreros de sostén propio, hermanos, historicista, que eso nos distingue de muchos vientos de doctrina, hermanos. Somos adventistas del séptimo día, ¿sí? Y esperando en Dios, hermanos, que estos mensajes puedan abrir los ojos, porque van de la mano de nuestro Dios, sustentados en la Biblia y en el espíritu de profecía. Vamos a terminar con el canto de las estrofas del himno número 380. Contendamos siempre por nuestra fe. ¿Cuál es la fe que Dios nos ha dado, hermanos? Esa fe es la que debemos de sostener, desde la que Dios dio desde el año 1844, es la que sigue vigente hoy en el 2021. Vamos a colocarnos de pie y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con estas bonitas estrofas de este canto 380. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Muy bien, hermanos, agradecemos a Dios porque en verdad que Él nos ha guiado, ha contestado algunas oraciones, situaciones, hermanos, en verdad tremenda. Hay unas necesidades de seguir orando, hermanos, y si de los hermanos que nos ven en las transmisiones tienen alguna petición de oración, por favor pueden comentarlo y poder tenerlo, hermanos, en nuestras oraciones que realizamos en los bandos de oración que se hacen con los hermanos, porque se les pide a través de las redes sociales también de que nos apoyen. Hemos visto el milagro de Dios, hermanos, y me da gusto. Ayer yo platicaba con un hermano de que la situación de su muchacho estuvo tan grave, hospitalizado, en una situación tremenda, y gracias a Dios el martes se le dio de alta y ya está en su hogar, y agradezco a los hermanos que estuvieron orando por nuestro hermanito. Así como él, pues hay peticiones de oración por nuestro hermano Emiliano también, que ha pedido se ore por él, hermanos. Si Dios nos permite, el siguiente sábado estaremos ahí en su hogar dando el mensaje. Él por muchos años ha sido, hermanos, atado al enemigo en las prácticas del espiritismo, y él pide la ayuda de Dios y la ayuda de la iglesia, orar por él,
y si es posible poder ayunar por la situación de él. Y así como él, hermanos, hay muchas peticiones más que si ustedes la tienen, pues hacerlas llegar y poder comentarlo, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios lo vamos a realizar. Que Dios pueda bendecirnos. Vamos a terminar con una oración. Agradecemos a los hermanos que nos han saludado ahí por las redes sociales. Que Dios les bendiga. Podamos seguir teniendo un feliz sábado. Vamos a ir de rodillas para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque sin duda alguna hemos sentido, Señor, que tú nos has utilizado en esta hora. Si nuestras palabras no han sido, Señor, sabias de las mejores, Señor, que tu Espíritu Santo las corrija, las componga y pueda, Señor, ser claro en tus hijos quienes han escuchado. Motiva a tu pueblo, Padre eterno, por medio del Espíritu Santo, a que vayan a las sendas antiguas, a los escritos que tú nos has dejado como herencia. Bendice tu iglesia en diferentes partes del mundo, eterno Dios, que te buscan en espíritu y en verdad. Ha llegado la necesidad, el tiempo es necesario que de esa forma lo hagamos. Bendice las peticiones también, Señor, que se han mencionado. Hay problemas de salud en algunos de tus hijos. Hay problemas, señores, de la vida espiritual. Señor, en el caso de tu hijo Emiliano, ayúdalo, querido Padre. Así como él, hay muchos que necesitan de ti en los hospitales. Señor, en las cárceles de una manera inocente, Señor, pagando una condena que no cometieron.